Hoy vamos a comenzar dando lectura al pasaje de Marcos capítulo 2, versículo 18, hasta Marcos capítulo 3, versículo 6. Vamos, por favor, acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios. Es un pasaje extenso, pero muy provechoso. Vamos, ¿tiene su Biblia? Leamos juntos, comenzando con Marcos capítulo 2, versículo 18, donde dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?» También les dijo, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Acabo de leer Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta Marcos 3, versículo 6. Aquí los fariseos eran profesionales en dividir cabellos. Lo estuvieron haciendo por siglos. De hecho, habían tomado la clara representación de la ley mosaica y desarrollado en base de eso lo que llamaban la generación de leyes. Como resultado, el sistema mosaico pasó a ser una cárcel con barras de tradición y celdas de reglas que dejaban cautivos a los judíos. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y hoy llegamos a este pasaje que no es nada más ni nada menos que un combate mano a mano entre Cristo y los fariseos. Jesús era un individuo revolucionario y le estaba presentando a los judíos una declaración de su propia independencia. Los fariseos no se iban a quedar de brazos cruzados, no iban a dejar que eso pasara. Ahora, este pasaje presenta algunos problemas, mientras Jesús comienza a escribir la independencia de este pueblo. Veamos cuáles son. El primero es el problema con la piedad. Yo llamo este primer problema el problema con la piedad. Veamos nuevamente lo que dice Marcos 2:18. Allí leemos de esta manera. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hasta ahí la lectura.
Los fariseos salieron con sus interrogantes al observar a los discípulos. Los discípulos no estaban ayunando y eso creaba un gran problema en la mente de los fariseos. Así que le dijeron a Jesús: «Mire, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están ayunando, y los suyos no. Ahora, ¿por qué no se amolda a los demás?». Eso le dijeron. Jesucristo responde dándoles una ilustración fascinante que lo explica todo. Él dice: ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? No. Mientras el novio esposo está allí presente, no pueden hacer ayuno. Ahora, según la estructura mosaica, el ayuno era requerido una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, los fariseos comenzaron a tejer fino con esto hasta que, para los días de Jesús, ayunaban cada lunes y cada jueves, y lo hacían muy obvio de manera que todos vieran su piedad. Se ponían polvo blanco en sus rostros para verse más demacrados, usaban ropas viejas y caminaban con desgano, como diciendo: «¿No ven? Estoy ayunando». Era impresionante esto. Era tan impresionante como si alguien viene y le dice que se levanta a las 4 de la mañana a orar. Sin embargo, existe una diferencia entre la piedad y la intimidad, y los fariseos no la habían distinguido. Ellos se cruzaron con Jesucristo y sus discípulos, y estos no estaban ayunando. ¿Cómo puede ser? Así que Jesús regresa a la economía del Antiguo Testamento y al sistema judaico del matrimonio y les da una poderosa ilustración. Tenga en cuenta que en aquella economía, cuando un hombre se casaba, hacía fiesta por una semana entera. Imagínese eso. El nuevo matrimonio no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en casa por una semana. El novio invitaba a sus amigos más cercanos para que celebrasen con él una semana entera de fiesta. En aquellos tiempos, cuando la vida era difícil y dura, con mucho trabajo y esfuerzo, esta era una semana especial en la que se regocijaban y disfrutaban muchísimo. Así que Jesucristo dice: «Miren, yo soy el novio. Mientras esté aquí, ¿por qué habría de hacerse otra cosa que no fuera festejar? ¿Para qué andar lamentándose? El cristianismo es gozoso». Esta era una revelación para los fariseos. Y para que las cosas queden bien claras, Jesús agrega 2 pensamientos más. Fíjese, por favor, lo que dice Marcos 2:21. Dice la palabra: «Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura». En aquellos días, hubiera sido necio tomar una prenda vieja, que necesitaba un parche, y coserle un parche de tela sin encoger. Al lavar la prenda, el trozo nuevo se encogería y la rotura sería peor. Ese parche que se ponía debía crear una solución, y en cambio crearía un problema aún mayor. Jesús luego les da otra ilustración más, diciendo en el versículo 22 de esta manera: «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Los odres de vino estaban hechos con cuero de cabritos. Estos se cosían en los ángulos y en los lados hasta arriba para hacer una especie de sachet. El vino recién hecho se ponía en estos odres y con el pasar del tiempo los hinchaba. Los odres nuevos eran flexibles y se expandían. Hubiera sido necio tomar un odre viejo, seco y duro y llenarlo con vino recién hecho. Ni bien el vino comenzaba a expandir el odre, éste se explotaría, se rompería. De esa manera se perdería tanto el vino como el odre. Entonces Jesús, pienso yo, nos está dejando bien en claro algo. El punto es que Jesús no quiere revertir el antiguo sistema, sino que quiere crear uno nuevo.
Él no pretende emparchar la prenda vieja o el viejo pacto. Él vino para presentar un nuevo pacto. Los fariseos probablemente hubieran aceptado con todas las ganas algunas de las enseñanzas de Cristo. Podrían haber pensado, sí, eso me gusta. Esa es una buena enseñanza, y hubieran incorporado esas enseñanzas a sus viejas vestiduras, sus odres viejos. Sin embargo, Jesucristo está diciendo en efecto, de ninguna manera. Conmigo se trata de un sistema completamente nuevo. Como estos individuos eran tan piadosos, como tenían al pueblo bajo atadura, no podían aceptar lo nuevo de su mensaje. Así que aquí está el problema, el primer problema que veo con la piedad. Ahora vayamos al segundo problema que se menciona aquí en la palabra de Dios. Había otro problema, no solo estaba el problema con la piedad, sino que también estaba el problema con las reglas. Fíjese, por favor, lo que dice Marcos 2:23. Lea allí en su Biblia. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En aquellos días había un sistema social que se encargaba de los más pobres. El sistema permitía que los más pobres se acercaran al campo y recogieran todas las espigas que pudieran para comer. Ahora, había una regla. No podían traer una hoz y un balde, sino que podían llevarse todo lo que les cupiera en las manos. Entonces, los discípulos no estaban quebrantando las leyes civiles. Estaban hambrientos y recogieron algunos granos. Continuemos con el versículo 24. Dice allí la Biblia, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La cuestión no era si podían o no podían recoger trigo. La cuestión era si podían o no hacerlo en el día de reposo. Tenga en mente que para el fariseo, para el mundo religioso, el día de reposo había pasado a ser objeto de adoración. Luego Jesús entra en escena y actúa como si no le importara hacer ciertas cosas en el día de reposo, si bien las cosas que hacía tenían un propósito. Entonces, los fariseos vienen a él y le hacen esta pregunta. El problema es que los fariseos le habían agregado reglas a las leyes del día de reposo. Esto de recoger granos no era en contra de la ley. Fíjese lo que dice Marcos 2:25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Este pasaje debe haber sido fuerte para ellos. David era su héroe. Ellos lo idolatraban. Si uno quería dejar algo bien en claro con los fariseos, usaba a David como ilustración. Fíjese lo que hizo David, tal como leemos en el versículo 26. Dice allí la palabra, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Esto era casi una blasfemia, le puedo decir. El pan consagrado estaba en el lugar santo. Se ponían 12 panes sobre la mesa. Cada día de reposo se cambiaban por otros 12 panes frescos, y los sacerdotes, solamente los sacerdotes, podían comer los panes viejos. Nadie tocaba esto, era algo santo. Entonces, cuando David y sus hombres tuvieron hambre, entraron y comieron los panes consagrados. Sin embargo, Dios no los mató instantáneamente, ni les envió un rayo desde el cielo que los fulminara. Dios no hizo esto. El punto es que David violó una prohibición ceremonial divina porque estaba con necesidad. Como tenía necesidad, Dios fue tolerante. Ahora, Jesucristo estaba violando una regla hecha por los hombres.
Y él le dice a los fariseos, si David pudo hacer eso, despierten, no tiene nada de malo que nosotros hagamos esto. Eso estaba diciéndole el Señor. El problema es que los fariseos habían inventado cualquier cantidad de leyes y reglas. De hecho, estuve mirando varios comentarios al respecto y permítame darle algunos ejemplos. Por ejemplo, la ley de Moisés dice, no trabajarás en el día de reposo. Esa era una protección. La gente podía hacer un alto y dejar de trabajar. En aquellos tiempos, un hombre no podía trabajar los 7 días de la semana. Tampoco es aconsejable para nosotros en la actualidad. Uno necesita un día de descanso. Esta gente trabajaba constantemente, pero cuando llegaba el Sabbat, el día de reposo, descansaban. Esto los protegía físicamente. También los protegía de la codicia. Sin embargo, los fariseos vinieron y agregaron 39 categorías a esta ley de no trabajar. No trabajar significa simplemente que uno no podía arar el campo. Esa era la ley hija, por decirlo así. Luego ellos hicieron una ley nieta que decía que si uno no podía arar, porque eso era trabajo, tampoco podía hacer ningún tipo de surco en el suelo. Luego una ley más, una gran nieta, decía que uno no podía arrastrar una silla en el suelo porque las patas estarían marcando la tierra y eso sería cavar, hacer un surco, lo cual era considerado arar. ¿Se da cuenta hasta dónde iban los fariseos? Uno no podía cargar con algo. Así que ellos inventaron una ley y luego otra basada en esa y luego otra tradición hasta que al final un sastre no podía llevar una aguja y un escriba no podía llevar una pluma. Esta gente estaba esclavizada. Jesucristo viene para encaminar sus perspectivas en lo esencial. Ahora, permítame decir algo antes de continuar, por favor. Esto es algo muy difícil de comprender, así que permítame ilustrarlo. Jesucristo no está siendo sacrílego. Él no aparece con un martillo y destruye el sistema mosaico de leyes. No. Si bien al sistema mosaico le llegó la hora, hay muchas maneras de liquidarlo. O se lo rompe, o, como en el caso de Cristo aquí, permite que se cumpla su tiempo. Permítame ilustrar esto. Hay 2 maneras de deshacerse de un carozo. Una es romperlo con un martillo, otra es plantarlo y dejar que crezca un árbol. De esa manera, la muerte del carozo se cumple con algo mucho más maravilloso que un simple carozo. Los fariseos estaban adorando al carozo, por decirlo así. Jesucristo entra en escena y dice, miren, voy a presentarles algo mucho más maravilloso. Se llama gracia. No se junten alrededor de un carozo, de la ley. Déjenla morir. Dejen que se cumpla en forma de un árbol. Los fariseos rechazaron todo esto. Ahora, hay un tercer problema. Se trata del problema con las tradiciones. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban. La palabra acechar nos da la idea que miraban constantemente, vigilando, hasta mirando de reojo. Esa es la idea allí. Aquí tenemos a todos estos hombres con barbas largas, sentados en la sinagoga. Ellos sabían que Jesús vendría. Comienzan a acecharlo, listos para acusarle. Fíjese en el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esto es maravilloso. Me encantaría poder regresar en el tiempo y ver esto en vivo y en directo. Como eso no es posible, vamos a tratar de recrear lo que sucedió. Un hombre con una mano seca, sin movilidad, sería considerado muy pecador por ellos. Él podría adorar
pero sentado en la última fila, si es que lo dejaban entrar en la sinagoga. Los lugares privilegiados los ocupaban desde luego estos hombres piadosos con túnicas largas, que eran los escribas y fariseos. Ahora, como a la ley se le habían agregado leyes y reglas, en el día de reposo no se podía aplicar ninguna medicina a nadie, a menos que fuera una situación de vida o muerte. Ellos decían, por ejemplo, que uno no podía poner un paño frío para calmar algún dolor. Si uno se había torcido el tobillo, tenía que aguantar el dolor hasta el otro día. Así que ninguna medicina se podía dar durante el día de reposo. El hacerlo iba en contra de sus leyes. Ahora ellos están mirando a Jesús y pensando, ¿irá a romper nuestras reglas tradicionales? Eso pensaban ellos. Jesús, desde luego, advierte que este hombre tiene una mano seca. Así que se pone en el medio y le dice, literalmente, ven aquí al centro de la escena, levántate y ponte en medio. Es como que Jesús no quiere que nadie se pierda lo que sucederá a continuación. No quiere que estos doctores de la ley se lo pierdan, así que le pide a este hombre pobre que vaya al centro de la atención con él. La mano de este hombre está torcida y él no puede usarla. De hecho, algunos escritos extrabíblicos nos indican que este hombre trabajaba la piedra, de manera que sus manos, como artesano, eran vitales para trabajar. Al no poder hacerlo, él quedó reducido a mendigar. No sabemos con certeza si esto es verdad, pero sabemos que él tiene la mano seca y que Jesús lo llama al centro de la escena. Jesús luego hace una pausa, voltea a ver a los fariseos y escribas y les pregunta en Marcos 3:4 de esta manera: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Ahora están en problemas. No pueden decir es lícito hacer bien, porque Jesús les diría muy bien, o sea que están de acuerdo, y sanaría al hombre. Si ellos decían, bueno, no es lícito hacer el bien en el día de reposo, estarían diciendo que estaba bien hacer mal en el día de reposo. ¿Qué problema tenían, no? Jesús pregunta, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Lo fascinante de esto es que Jesús conocía sus corazones y sabía que ellos estaban tramando matarle. Él los expuso, les quitó la máscara. Ellos probablemente querían desaparecer del lugar. Jesús los tenía entre la espada y la pared. Después de hacer esto, leemos en Marcos 3:5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido. El tiempo verbal de la palabra enojo es temporal. Sin embargo, el tiempo de la palabra entristecido es permanente. Jesucristo se enojó temporalmente, pero en términos generales se sintió triste. Estos hombres estaban encadenados y adoraban sus cadenas. Estaban privados de la libertad. Y luego leemos que entristecido por la dureza de sus corazones. Así estaba el Señor. La palabra dureza en el griego es poros, que era una palabra que se usaba para el mármol. El mármol es algo impresionante, bien pulido, es totalmente costoso. Estos hombres eran todo eso y mucho más, y eran duros como el mármol. Jesús luego mira al hombre que probablemente estaba temblando y con vergüenza por estar en medio de la escena y le dice, extiende tu mano. El hombre extendió su mano y en ese mismo momento la energía recorrió sus dedos y pudo abrirla para que todos los presentes lo vieran. Probablemente él la movió un par de veces mientras la miraba asombrado. Ahora, el problema era que las tradiciones que se habían desarrollado no permitían que Jesús hiciera esta obra de sanidad. Pienso que en esa sinagoga tenía como lema la frase, aquí siempre lo hemos hecho así.
El problema era que las tradiciones los habían cegado a tal punto que ellos no podían ver a un hombre que acababa de ser sanado. Sus tradiciones los habían cegado de tal manera que no podían ver en este acto el poder de Jesús. No podían ver que Él era quien había dicho que era. Así que en el versículo 6 leemos que se fueron. Estaban furiosos. Ellos estaban atados al pasado, a la manera que siempre había sido. Esto les estaba quitando la vida. Yo comprendo esto un poco mejor porque cuando era universitario estuve en una iglesia que estaba atada a su pasado. En esta pequeña iglesia en las sierras de Tennessee había una situación trágica. Yo manejaba hasta allí un viaje de unos 45 minutos en un auto que me prestaban y les predicaba a los 15 hermanos que se hacían presente. Mi meta para ese sermón era mantenerlos despiertos. Si podía lograr que una persona se quedara despierta, ya era un gran logro. Nunca me voy a olvidar de un hombre mayor que había ido a esa iglesia por 28 años. Él enseñaba en la clase de escuela dominical y básicamente era el encargado de todo en la iglesia. Su esposa tocaba el órgano. Luego me di cuenta que este hombre era la cabeza, el titular, por decirlo así, de la iglesia. En la plataforma en la que se ubicaba el coro, que eran 6 personas, había un cartel que estaba amarillento, muy avejentado y en mal estado. Se notaba que había estado allí colgado por muchos y muchos años. Así que se me ocurrió una fantástica idea: hacer un cartel nuevo, con un logo nuevo y darle una bocanada de aire fresco a esta iglesia. Me puse en contacto con un artista gráfico y comenzamos a trabajar en un cartel nuevo. Ahora, no me di cuenta, mejor dicho, no sabía, que había ciertos procedimientos que debía llevar a cabo. Quité el cartel viejo un domingo a la mañana antes de la reunión, y mientras estaba por poner el cartel nuevo, con logotipo nuevo y todo, creo que subido a una silla entró este hombre. Él caminó hasta la mitad del salón y se detuvo. Me di vuelta para mirarlo y su rostro estaba absolutamente rojo de furia. Él me miró y me dijo: «¡Joven! Ese cartel estuvo allí colgado por 22 años». Luego se dio vuelta y salió del salón con un portazo. Yo quería decirle que parecía que el cartel había estado allí por más de 200 años. El cambio no era parte de esa iglesia, pero yo aprendí una lección valiosa. La lección es que si uno adora el pasado, deja de pensar en el futuro. ¿Escuchó? Si uno adora el pasado, deja de pensar en el futuro. Ahora, veamos la reacción de los fariseos. Ellos respondieron de 3 maneras. En primer lugar, se fueron furiosos. Estaban tan enojados que Jesucristo les quitara la careta y dejara al descubierto sus tradiciones ridículas, que se fueron llenos de ira. La otra respuesta de los fariseos: en segundo lugar, ellos comenzaron a planear cómo matarle. Marcos 3:6 leemos de esta manera: «Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle». En tercer lugar, formaron una alianza. Es fascinante al estudiar esto ver que los herodianos eran enemigos acérrimos de los fariseos. No se podían ver, de hecho, no se soportaban entre sí. Aún así, encontramos a los fariseos formando una alianza con este grupo político. Los herodianos querían que Herodes regresara al trono, por eso llevaban el nombre Herodianos. Los fariseos querían librarse de Jesús, así que probablemente presentaron el escenario que Jesús era una amenaza política. Como resultado, juntaron fuerzas y se aliaron para destruir a Jesús. Cuán triste es que no vieron lo que Jesús estaba diciendo. Ahora,
a manera de aplicación, ¿qué podemos aprender hoy de todo esto? Primero vamos a ver lo que podemos aprender de los fariseos y luego lo que debemos aprender de la enseñanza de Jesús. De los fariseos, en primer lugar, debemos aprender que la piedad nunca puede sustituir la espiritualidad. ¿Escuchó? Piedad es lo que uno hace cuando otros lo están mirando. Espiritualidad es lo que usted es, quién es, más allá de si lo observan o no. ¿Escuchó? Piedad es aquello que usted hace cuando los otros están mirando. Espiritualidad es lo que usted es realmente, si lo observan o no. La piedad jamás puede sustituir la intimidad con Dios. Uno no trabaja para crecer espiritualmente. Uno no puede ganarse intimidad con Dios. En segundo lugar, los fariseos nos enseñan que las reglas pueden ser para protección, pero nunca son productivas. Las reglas pueden ser para nuestro beneficio, para protegernos. De hecho, Dios le había dado a esta nación el día de reposo para protegerlos. Hay reglas que debemos de seguir para protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, tenga en mente que la regla, por más que proteja, no puede producir espiritualidad. Pero de la enseñanza de Cristo, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el cristianismo es un reemplazo, no un agregado. El cristianismo reemplaza al temor con libertad. En este caso, reemplaza el ayuno con una fiesta, la melancolía permanente con un gozo permanente. El cristianismo debe reemplazar, tal como leemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No agregue a Cristo a su vida. No diga, tengo todas estas cosas y además voy a la iglesia. Esa persona lo tiene todo, pero le falta Cristo. No, no haga eso. El cristianismo es un reemplazo, no algo que se agrega. Es la vida misma. En segundo lugar, el cristianismo nunca vive en el pasado, vive para el futuro. Le doy gracias a Dios por Martín Lutero, quien un día presentó una idea que era considerada herejía, al cantar himnos congregacionales con armonía. Le doy gracias a William Carey, a quien se le ocurrió una idea nueva, misiones en el extranjero. Él fue como misionero a la India sin el apoyo del mundo religioso. Le doy gracias a Dios por William Tyndale y John Wycliffe, que dieron sus vidas a una nueva idea, traducir la Biblia a una versión que todos pudieran entender. Le doy gracias a Dios por ideas nuevas y frescas, no por nuevas doctrinas, sino por la habilidad de vivir para el futuro sin alabar al pasado. Hoy quiero que usted evalúe su propio caminar con Cristo. Permítame hacerle una pregunta para concluir. Dice usted palabras como, solía estar cerca del Señor. La Biblia parecía estar viva. Recuerdo cuando estudiaba la palabra y era maravilloso. Recuerdo cuando compartía el Evangelio con otros, pero parece que ya no lo hago más. ¿Son sus palabras estas? Mi amigo, si es así, usted está viviendo de sus experiencias en el pasado. Cristo quiere que usted experimente el presente y el futuro. Para lograr eso, Él no puede ser agregado a su vida, Él debe estar en su vida. Jesucristo le ofreció perdón y libertad a estas personas, y ellos lo rechazaron. Él le ofrece lo mismo a usted hoy. Y le pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿También lo va a rechazar? ¿O lo va a aceptar como único y suficiente Salvador? Espero que así sea.